Fue una batalla entre dos naciones, los Estados Unidos y Cuba. Fue también un encuentro entre dos líderes, John F. Kennedy y Fidel Castro. Pero en el centro de esa lucha estaban 1.200 exilados cubanos, enviados por Kennedy para derrocar al gobierno de Castro. Pero solo unos 135 tenían un entrenamiento profesional. Algunos de esos exilados nunca habían disparado un arma. Desde el primer momento que pisé el territorio cubano, sentí mucho miedo. El contingente de tropas que Castro envió a esa zona fue una cosa increíble. La cantidad de tropas era increíble. Pensábamos que íbamos a ganar. De hecho, cuando desembarcamos en Cuba, en la bahía de Cochinos, empezamos a vitorear. Estábamos ahí y disparábamos. ¿Quién iba a pensar que la operación llegaría a ser un fiasco? Esos 1.200 hombres, conocidos como la Brigada 2506, no estaban preparados para la pesadilla que ocurriría ahí. En enero de 1961, John Kennedy se vuelve el 31º presidente de los Estados Unidos. Muy pronto debió encarar su primer reto político, el plan de Eisenhower para derrocar al dictador comunista cubano Fidel Castro. Cientos de exilados cubanos en Estados Unidos ya habían sido reclutados para eso. Todos queríamos volver ahí porque veríamos por fin cómo se realizaría nuestro sueño. En otras palabras, queríamos volver a la isla, luchar y asegurarnos de establecer la democracia y la libertad. El plan era enviar miles de cubanos exilados a formar una cabeza de playa en las cenagosas orillas del sur de Cuba. Ante la posibilidad de ser libres, los opositores de Castro en Cuba se levantarían y se unirían a los libertadores. Muy pronto la revolución marcharía con fuerza y Castro sería derrocado. Kennedy se mostraba cauto, pero accedió a aprobar el plan. El 17 de abril de 1961, los guerrilleros partieron para Cuba en barcos y aviones. El blanco era la bahía de Cochinos. Recuerdo que Salvador Cisneros, que era nuestro comandante, me despertó. Yo estaba cerca de la puerta y él vino y dijo: Manuel, mira hacia allá. La pelea comenzó. Por eso todos rezamos una oración final y nos dispusimos a saltar. En tierra, la brigada sufrió un ataque demoledor. Castro se había enterado de la invasión 2 días antes por el New York Times. En un artículo sobre Cuba había un titular que decía que la invasión estaba cerca. Castro estaba esperando a la brigada. Sus soldados, llamados los fidelistas, llegaron a la playa en camionetas, autobuses y camiones de repartir leche. Había un camión que pasó por la autopista que tenía una ametralladora encima de él. El camión se detuvo, vi cuando hizo eso, se volteó y empezó a dispararnos. A pocas horas de la invasión ya había muchas bajas. Me ordenaron un par de veces que cuidara a los heridos graves. Uno de ellos murió. Lo último que dijo fue, habló sobre su hija. Él murió en mis manos, en mis brazos. No esperábamos que muriera.
Los sobrevivientes se refugiaron en los pantanos. Uno tiene que pasar la noche en un pantano para poder apreciar en verdad lo que es eso. Yo estaba cubierto hasta el pecho. Mido 1,86 m y tenía barro hasta el pecho. Cuando me acosté a dormir esa noche, pensé que iba a morir. Nosotros no habíamos comido. No teníamos ningún tipo de alimento. Nos comimos unas hojas. Recuerdo que nos chupamos unas lagartijas. Aunque suene repulsivo decir esto, una lagartija sabe como una goma de mascar. Y sea cual sea la cantidad de proteínas que tenga, si es que tiene alguna, me mantuvo vivo un día más. Al no tener un respaldo adicional de los Estados Unidos, la brigada fue superada en número y la derrotaron. Todo había terminado 3 días después de invadir Bahía de Cochinos. Castro tardó semanas en atrapar a toda la brigada. Logré salvarme a duras penas, porque me oculté en los pantanos durante 14 días después que terminó la guerra. Pero la milicia nos encontró finalmente. Nosotros regresamos a la playa para ver cómo estaban las cosas. Ese fue nuestro error. Oímos voces provenientes del norte y del sur y tratamos de cubrirnos con arena para que no nos hallaran, pero sí lo hicieron. Nos hallaron y nos hicieron prisioneros. Los sobrevivientes fueron enviados a prisiones de máxima seguridad en Cuba. Al principio empezamos a tener todo tipo de enfermedades en el interior de las cárceles. Sabíamos con certeza que el tanque de agua que nos suministraba el agua que usábamos estaba lleno de ratas muertas. Estábamos bebiendo agua filtrada por ratas muertas. Después de un elaborado juicio en masa, Castro pidió $62 millones por soltar a los prisioneros. Estados Unidos negoció durante meses con Cuba para liberar a los prisioneros de guerra. Mientras tanto, más de 1,000 hombres languidecían en las cárceles. Finalmente, casi 2 años después de su captura, el gobierno de Kennedy llegó a un acuerdo con Castro. Los prisioneros fueron devueltos a Estados Unidos a cambio de un rescate de $53 millones en comida y medicinas. Los últimos prisioneros llegaron a las 10 de la noche de la víspera de Navidad de 1962. Recuerdo cuando llegué aquí. La prensa me estaba esperando porque yo hablaba inglés. Esa era la única razón. Me sentí muy mal. Esa era su única razón y querían mostrar a mi madre en una silla de ruedas y formar un caso emotivo con todo eso. Y desde ese día no suelo hablar. Tardé 40 años en hablar con ustedes frente a una cámara. Al final, la operación de Bahía de Cochinos fue un desastre. Castro no fue derrocado y se fortaleció su poder. Pero el sueño de una Cuba libre de Castro nunca ha muerto. Si pudiera volver a La Habana, regresar y terminar lo que no pudimos hacer antes. Deseamos poder ir allí y liberar a Cuba y cerrar por fin ese capítulo. A continuación verán, ¿fue Robert Kennedy asesinado por un pistolero solo? This story is the great tragic epic of the 20th century. If I were going to give it a theme, the
theme would be humankind invents the means of its own destruction. ...5 de junio de 1968. Doy las gracias a todos. Ahora vamos a Chicago a ganar. Es su discurso de triunfo después de ganar las primarias de California. Este caso es una gran ilusión. El candidato presidencial sale por la cocina del hotel. Es un enredo no resuelto. Se produce un caos total, mientras Robert Kennedy yace en el suelo herido. El drama se volvió más importante que las pistas y por eso no supimos la verdad. El inmigrante palestino Sirhan Sirhan fue atrapado con una pistola humeante en la mano. Parecía ser un caso muy sencillo, pero ¿realmente lo era? Los medios y las autoridades han perturbado el mito de que fue un caso sencillo, cuando en verdad no ha sido resuelto aún. Las pistas apuntaban hacia Sirhan Sirhan y la policía estaba seguro de tener al asesino de Kennedy, pero no notaron las discrepancias que surgieron de inmediato. A los 90 minutos de la muerte del senador Kennedy, el 6 de junio, el doctor Thomas Noguchi le hizo la autopsia. El senador Robert F. Kennedy recibió 3 impactos de bala, uno en el lado izquierdo de la cabeza y los otros 2 en una de sus axilas. La autopsia reveló que los disparos fueron hechos detrás de Kennedy, pero muchos testigos dicen que Sirhan estaba delante del senador. Las quemaduras de pólvora o residuos de los impactos en la superficie de la piel y la ropa nos dicen que los disparos fueron hechos muy cerca. Philip Melanson, profesor de la Universidad de Massachusetts, ha estudiado los archivos del asesinato por 15 años y no ha hallado evidencias de que Sirhan estuviera muy cerca de Kennedy. La gente dirá que alguien arremetió contra él o que el senador se cayó, pero nadie vio algo que resuelva la discrepancia entre las pistas y la distancia donde estaba Sirhan. En la escena del crimen, la policía de Los Ángeles determinó dónde estaban las 8 balas disparadas por el revólver calibre 22 de Sirhan. Las que fueron halladas en Kennedy, las otras víctimas y una hallada en el techo. Pero Melanson cree que estas fotos del FBI revelan unos huecos de balas adicionales en un marco de una puerta. Si estipulamos que Sirhan realizó 8 disparos, aún así hay 9, 10 u 11 balas en la puerta y detrás de Kennedy. Son demasiadas balas para la pistola de Sirhan. Según la policía de Los Ángeles, estas marcas no eran huecos de balas. Y como tenía a Sirhan, pensó que no debía buscar más sospechosos. Pero Melanson cree que la policía ignoró a propósito las pruebas de que hubo otro asesino. La policía de Los Ángeles estaba muy presionada y en lugar de usar ese caso importante para hacer una labor minuciosa, cerraron la investigación con rapidez para que el mundo y el país vieran que se había resuelto la tragedia. Los abogados de Sirhan ignoraron las pruebas conflictivas. En lugar de buscar crear una duda razonable, creyeron que sería mejor presentar un alegato de demencia, pero no tuvieron éxito. Y el 19 de abril de 1969, sin que el jurado viera pruebas sobre un segundo pistolero, Sirhan fue condenado por asesinato en primer grado. Queda la desagradable conclusión de que el asesino de Kennedy aún está libre, porque nadie ha sido enjuiciado por ese crimen, además de Sirhan Sirhan. Hay muchos casos donde he dicho que el rompecabezas no estaba completo. En este caso hay tal vez unas 2 o 3 piezas que faltan. En
En 1989, Ronald Reagan, de 79 años, terminó sus periodos como presidente de Estados Unidos. Al dejar su cargo, acabó con una maldición de 140 años de antigüedad. ¿Creerían ustedes que antes de Reagan, todos los presidentes desde 1840, elegidos en años terminados en cero, murieron en sus cargos? La racha empezó con William Henry Harrison, elegido en 1840, que murió por causa de una neumonía. Abraham Lincoln, elegido en 1860, fue asesinado al comenzar su segundo periodo. James Garfield, elegido en 1880, también fue asesinado cuando comenzaba su presidencia. Otro asesino acabó con William McKinley, que había sido elegido en el año 1900. El próximo fue Warren Harding, elegido en 1920, que murió por un infarto o una apoplejía al volver de Alaska. Franklin Roosevelt, que fue reelegido en 1940, murió al comienzo de su cuarto periodo por una hemorragia cerebral. Finalmente, John Kennedy, elegido en 1960 y asesinado en 1963. Fueron 7 presidentes desde 1840, elegidos en años terminados en cero, que murieron en sus cargos. Yo, Ronald Reagan, juro cumplir con fidelidad el cargo de presidente de los Estados Unidos. Ronald Reagan fue electo en 1980 y a los 2 meses de ser juramentado, parecía que sería la 8ª víctima de esa cadena cuando John Hinckley le disparó en el pecho. Por suerte, él sobrevivió al atentado y acabó finalmente con la maldición al dejar su cargo en 1989. Ronald Reagan rompió esa maldición y también era un superviviente en otro sentido. Abandonó la Casa Blanca como el presidente más viejo en la historia de su país.